El mensaje se llama Tu historia cuenta. Tu historia cuenta. Y creo que todos tenemos una historia que contar también, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que decir de Dios o dar un testimonio. Si le preguntamos a otro tipo de personas o otro tipo de, digamos, de religiones, por lo general no tienen un testimonio que contar, porque solamente Cristo es el que transforma, solamente Cristo es el que realmente puede renovar nuestro corazón. Si bien nuestra mente tiene que ser renovada, y Dios no cambia nuestra mente, sino que somos nosotros que tenemos que ser renovados por medio de la palabra. A veces decimos, Señor, cambiame la mente o sacame estos pensamientos, y no, eso lo tenemos que hacer nosotros, eso no le pertenece al Señor. Por eso vamos siempre en un proceso, ¿verdad? Hoy somos de una manera y de acá a una semana o dos, un mes, un año, tenemos que ser diferentes porque tenemos que ir renovando nuestra manera de pensar. Y lo más lindo de todo esto, que tu historia cuenta. Tu historia cuenta una cosa o cuenta otra. Ahora, todos tenemos sí o sí una persona o algo o alguien que nos influye, que nos mueve a hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? E incluso la historia de otras personas también nos pueden motivar a poder seguir avanzando o a seguir creciendo. La historia que más nos motiva a nosotros y nos tiene que motivar es la historia de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Eso tiene que ser lo número uno, es decir, yo quiero ser como Jesús. Él tiene que ser la persona que más nos inspira a movernos y a hacer lo que estamos haciendo. En el mundo terrenal también tenemos, ¿verdad?, nuestros padres, nuestros familiares, bueno, las madres, que uno dice, bueno, yo quiero ser como ella en determinada cosa, o quiero ser como mi papá, un ejemplo, o él siempre me dijo esto, ¿verdad? Pero siempre nuestra historia cuenta. Y siempre cuenta o una cosa o cuenta también la otra. Ahora, en la vida hay tres tipos de personas. Hay tres tipos de personas. Tres personas, por ejemplo, que los que no pasa nada en sus vidas, no pasa nada, y tampoco influyen para nada, y no se motivan, y tampoco son de motivo para nadie, o sea, no motivan a ningún tipo de persona. ¿Vieron esas personas que simplemente respiran nada más? Que vos las ves y decís, pero pasa por la vida y no deja una sola huella. Hay personas así, que no marcan la historia, que su historia no cuenta nada, y que pasaron simplemente por la vida. Hay personas que, la segunda son las que saben que algo está pasando. Ya están un poquito más lúcidas ese tipo de personas, y saben que algo está pasando y de repente se mueven y acompañan a los terceros, que los terceros son los que hacen que las cosas sucedan. Y yo creo que Dios tanto como a los segundos, como a los terceros, son los que Dios más mueve, o los que Dios más usa. Son las personas que provocan que las cosas sucedan. Ahora, qué bueno es que vos provoque que las cosas sucedan o que cambien, lógico que para bien, ¿verdad? Porque tanto, miren, los primeros que no hacen que no funcione nada, son gente que incluso no aportan, incluso hasta quitan. ¿Vieron eso, los famosos nini que le decimos a veces? Los que no hacen nada, no trabajan, no hacen nada. O como también a veces muchos decimos que cuando uno toma una decisión o hace algo específico, eso influye, y si no lo haces, también influye, para bien o para mal. Entonces, y también están los otros, que son los que saben que está pasando algo, pero se mueven en pos de ese que está haciendo algo, o acompañan a esos que están haciendo algo, o puede ser para lo malo o puede ser para lo bueno. Vemos en la palabra de Dios un hombre que quería ser alguien en la vida y llegar a hacer algo importante, que todos, ¿verdad?, pudieran ver que él era alguien que quería marcar la historia. Y ese nada más y nada menos era que Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Él era una persona que él quería ser alguien en la vida. Él era una persona que quería marcar la historia, pero la quería marcar a su manera, un poco a su manera. Y era una persona, Saulo era un hombre, miren, era judío, era circuncidado al octavo día, como decía la palabra, era fariseo de fariseos, estudió en las mejores escuelas, con los mejores maestros, y él era un maestro de la ley, experto en culturas, conocido, o sea, él conocía todo el Antiguo Testamento, lo conocía de memoria,
conocía toda la ley, conocía varios idiomas también, era un hombre que era muy estudioso. Mínimo, él hablaba 4 idiomas. Saulo de Tarso hablaba el latín, el arameo, hablaba el griego y hablaba el hebreo. Era un hombre educado, de mucho liderazgo. Tenía su propia empresa también, o sea, vemos que Saulo era un hombre muy importante. Él fabricaba tiendas. Un hombre de carácter, con muchas agallas, y sobre todo era un hombre muy ferviente en su fe. O sea, lo que él creía, él hacía todo para cumplir con la ley, sin importarle lo que tenía que hacer. Incluso era tan ferviente que, ahora vamos a leer, que en los tiempos de Saulo él quería y perseguía a aquellos que se decían o a aquellos que seguían el camino, que seguían a Jesucristo. En los tiempos de Saulo él comenzó a escuchar que un tal Jesús decía que era el Mesías y que había muerto y resucitado, y que sus discípulos estaban predicando por todos lados. Ahora, Saulo no conoció a Jesús, no tuvo como los discípulos que caminó con él 3 años y medio, ¿se acuerdan? Como Pablo, bueno, como Mateo, como muchos de sus discípulos, como Juan. Ellos caminaron con Jesús, pero Pablo no. Pablo andaba en su vida y él quería crecer y ser una excelente persona. Les acabo de leer más o menos de quién era Pablo. O sea, Pablo, por lo que vemos, era una persona que quería estudiar, ¿sí o no? Era una persona que se capacitaba, era una persona, digamos, exitosa, podemos decirlo así. Una persona que sabía 4 idiomas. ¿Quién sabe 4 idiomas acá? A ver, levante la mano, ¿quién sabe 4 idiomas? Nadie, ¿no? ¿Quién conoce toda la Torá, todo el Antiguo Testamento? ¿Cuántos lo leyeron todo de memoria? ¿Lo saben? Impecable. Nadie. Ahora, Pablo era maestro incluso. Él era maestro, enseñaba la palabra. Él estudió con Gamaliel, era el mejor maestro, por así decirlo, de la época de la palabra. Él estudió con él, se capacitó, incluso era una persona que era de influencia. Pero en ese momento Pablo, que era Saulo, que después se convirtió en Pablo, Saulo de Tarso, era una persona que ya tenía su fama. Y no de muy buena persona. Vamos a ver ahora, eso está en Hechos 9. Entonces Saulo piensa que estos son herejes. Cuando él escucha que Jesús que había caminado, había hecho un grupo de personas que lo seguían a él. Ahora acá vemos otra persona que era de mucha influencia y que era nuestro Señor Jesucristo. Se rodeó de gente y él sí que fue de una gran influencia. Y miren todo lo que llegó a hacer Jesús simplemente con 12 personas. Simplemente con 12 personas. Marcó la historia de la humanidad. Ahora, Saulo pensaba que estos eran herejes, ¿verdad? Mentirosos, y que Jesús era un fraude. Que Jesús era una persona que no era el Mesías. Y Saulo tomó cartas en el asunto y comenzó a perseguir a todos los que son de este camino y se llaman cristianos. En el Nuevo Testamento, en Hechos, es cuando se empieza a llamar a los seguidores de Jesús cristianos, que significa pequeños cristos. Y dense en cuenta que Jesús no nos puso cristianos, nosotros nos pusieron, digamos, los mundanos. O sea que es un título que viene de los mundanos, que nos dice, allá va un cristiano, allá va un cristiano. Pero vemos que Saulo era un hombre de éxito, estudioso, empresario, líder religioso, y quería marcar la historia con su vida. Ahora vamos a Hechos 9:1. Dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Acá vemos que... yo acá puse una hojita en blanco, como pueden ver.
Porque acá yo me imaginaba que se puede escribir una historia. Que acá tú puedes escribir tu historia. Vieron que hay una hoja en blanco. Tu vida es una hoja en blanco, pero qué bueno es cuando uno le escribe la historia de uno, ¿verdad? Inspirado por el Señor, o ya una vida transformada. Cámbiame de vuelta. Ahora vemos que el llamado de Saulo en Hechos 1. Dice que vieron un resplandor del cielo. Dice que él iba caminando. Yo no sé si iría a caballo, iría mucho. Dice que iba a caballo. Al aire no dice nada que iba a caballo, pero bueno, si cayó, no sé si iba a caballo o no iba a caballo, pero lo cierto que el resplandor del cielo lo alumbró. Y dice que él, Saulo, respiraba una amenaza, respirando a una amenaza, ¿verdad? De muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Dense en cuenta que él estaba furioso. Y Saulo lo vio como una oportunidad de marcar la historia. ¿Se imaginan lo que estaba sucediendo en ese momento? Se estaba levantando la iglesia de Jesucristo. Ya Jesús había caminado 3 años en la tierra, había caminado 33 años, pero había cumplido con su ministerio, porque él dijo consumado es cuando estuvo en la cruz, pero el tercer día resucitó. Después vemos que el Señor se les presenta a muchas personas y él asciende, y después viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y empiezan los discípulos a predicar, y empieza a suceder algo tremendo, porque se acuerdan que Pedro predica lleno del Espíritu Santo y se convierte en 3.000 personas. O sea, era algo que estaba impactando. Y cuando él se entera de eso, este hombre, Saulo de Tarso, dijo, no, acá algo está pasando. Alguien tiene que hacer algo, dijo él. Alguien tiene que moverse. No puedo permitir que vayan en contra de la ley, de la Torá. Ahora, este hombre había conocido con respecto al Mesías. Si le había leído toda la Torá, todo el Antiguo Testamento, sabía que había un Mesías que iba a venir y que iba a rescatar. Ahora él, en su manera de pensar, no había conocido realmente a Jesucristo. Él, por lo que vemos acá, dice que respirando amenaza y de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, él estaba dispuesto a meterlos a la cárcel. Mujeres que trajesen, en verdad, los iba a traer presos a Jerusalén, más yendo por el camino. ¿Vieron que dice camino con minúscula? Y después dice, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y eso es lo que pasa con una persona cuando realmente se convierte. Tiene que suceder esto, mirá. Cuando una persona se convierte, tiene que suceder esto. Tienes que caer al suelo, tiene que caer tu humanidad al suelo, y tenés que ser alumbrado por Cristo. Porque si no caemos al suelo, ¿verdad?, y nos mantenemos de pie todavía, seguimos con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra altivez, y si no hay un resplandor que nos alumbra, todavía en nuestra vida hay tiniebla, hay oscuridad, porque luz tiene que venir a nuestra vida, y incluso cuando hay luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparece, no queda más, desaparece. Ahora este hombre dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la primera pregunta es, ¿qué es lo que te lleva a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que nos lleva a hacer a cada uno de nosotros lo que estamos haciendo hasta ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué es lo que te impulsa a hacerlo? Porque este hombre, Saulo de Tarso, hacía muchas cosas hacía, pero ¿qué era lo que lo impulsaba a él a hacer lo que estaba haciendo? Y nosotros mismos también tenemos que pensar eso. ¿Qué es o quién es el que nos lleva a hacer lo que estamos haciendo? ¿Y qué nos impulsa? ¿O qué crees que esto te va a dar? Lo que estás haciendo, ¿qué te va a dar? ¿Te va a dar bendición? ¿Va a hacer que tu vida cambie? ¿Va a hacer que todo tu entorno sea diferente? ¿Qué te va a dar? Porque siempre que hacemos algo, ¿verdad?, vamos a recibir algo. Porque eso dice la palabra, ¿no? Que si uno siempre que hace todo lo que planta, tarde o temprano lo vamos a tener que cosechar, ¿sí o no? Es así funciona la vida. Vos das amor, vas a recibir amor. Das odio, vas a recibir odio. Y así funciona. Es una ley que siempre se cumple, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué crees que vas a lograr? Otra pregunta. ¿Qué crees que vas a lograr con lo que estás haciendo hasta ahora? Sobre todo eso nos dice cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué vas a lograr con esto?, te dice. ¿Qué vas a lograr con esto? ¿A dónde vas a llegar?
Eso es lo que tenemos que saber nosotros en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué gastás esa energía en tu vida? Está bien, es loable poder trabajar, como no, como cumplimos a veces 8 horas, los que pueden trabajar menos, gloria a Dios, y ganar mucho, gloria a Dios. Pero tenemos que trabajar, tenemos que tener una vida, ¿verdad? Tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. Ahora, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es la motivación? Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, y eso también lo podemos hacer no solamente en el ámbito, digamos, religioso, por así decirlo, o en las cosas del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué te casás? ¿Para qué te casás? ¿Por qué estudias lo que estás estudiando? Son preguntas básicas. ¿Por qué vas a estudiar lo que estás estudiando? ¿Eso glorifica a Dios? Cuando te vas a casar, ¿es para la gloria de Dios? ¿Te estás casando bien? ¿Estás haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas? Es algo práctico. El Evangelio es práctico. No es venir a la iglesia, sentarse y aleluya, aleluya, y después no llevamos a la práctica lo que hemos aprendido. El Evangelio es práctico. Por eso Jesús todo lo que hacía lo mostraba con hechos. Y por eso estamos leyendo ahora hechos de quién, de los apóstoles. Pero en realidad tendría que ser hechos del Espíritu Santo, porque es Él el que está obrando en nuestras vidas. Es un hecho continuo. El Evangelio es práctico. Porque si no aplicamos lo que estamos aprendiendo, no sirve de nada. Es como dice la palabra, la fe sin obras es muerta. Entonces, como dice también, vamos, mostrarme tu fe por tus frutos, mostrarme a ver cuál es tu fe. Entonces uno, ¿verdad?, muestra su fe y muestra para qué está avanzando y caminando la vida conforme a lo que estamos haciendo y conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿por qué practicás el deporte que practicás? Hay mucha gente que le gusta el fútbol, le gusta ciertas cosas. ¿Por qué lo practicás? Bueno, está bueno para mi salud, porque soy templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios, somos muy espirituales nosotros. ¿Verdad? Y bueno, también, ¿para qué lo haces? Cuando estás jugando el fútbol, ¿verdad? Que a veces se pone medio a caldear el partido cuando le pegan una patada a gol. ¿Qué haces? Y ahí salta todo, ¿verdad? Y si... Qué triste es a veces cuando son muchos cristianos jugando al fútbol, y lo he visto, que cuando están jugando al fútbol se les va todo el cristiano. Y sobre todo si le hacen una falta, y vos decís, ¿qué pasó acá? No eran cristianos. Y de repente salen cosas de su boca que no tienen que salir. Bueno, se me escapó, bueno, si se te escapó porque estaba ahí guardada. Es tremendo, ¿no? También en el trabajo. Somos en el trabajo de una manera. ¿Por qué trabajamos? ¿Cómo somos? Tenemos que ser referente. Todo eso que venimos ahora hablando tiene que ser en todos lados. Tenés que ser un referente y ser persona que inspira en tu trabajo, cuando estás jugando el fútbol, ¿verdad? Cuando vas a meter un gol, le das la gloria de Dios como hace Cavani. ¿Por qué tienes esa empresa? ¿Para qué es la empresa que tenés? ¿O para qué el trabajo que vos tenés? ¿Para qué querés ser empresario? Gente que quiere ser empresario, quiere tener éxito, ¿pero para qué? ¿Para llenarte de plata los bolsillos? ¿Para qué es el dinero que querés? Porque como habíamos también hablado el otro día, el dinero es la raíz de todos los males. Y el dinero tiene que estar al servicio de aquellos que tienen a Dios como su Señor. No uno correr atrás del dinero. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pero esa frase es impactante. En el versículo 5 le dice, ¿quién eres, Señor? Nosotros a veces caminamos por la vida sin saber quién es Jesús. Y qué bueno que nosotros podamos tener, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, saber quién es realmente. Ahora, yo te pregunto, ¿sabés realmente quién es Jesús? ¿Lo conocés realmente a Jesucristo? ¿Sabés realmente quién es Él? Él le preguntó, ¿quién eres? Supuestamente, y vemos claramente que él no lo conocía. No sabía que esa manifestación, quién era el que estaba hablando. A mí me pasó, cuando escuché la voz de Dios, de Jesús que me habló en otro país, yo no sabía quién era el que me estaba hablando. Pensé que era cosa mía, pero cuando vine acá a Uruguay, me habló nuevamente y tampoco me daba cuenta, hasta que el Señor me tuvo que sacudir y hablarme fuerte. Me dijo, ¿quién te habló a vos? Y ahí yo pude entender que fue Jesús que me habló. Y ahí realmente me quebré. Ahora, un día este hombre llamado Jesús camina sobre la tierra y dice, yo soy ese rey. Y él ni cuenta se había dado.
Ahora, qué tremendo también vemos cómo hay gente que Jesús está, por ejemplo, como está con nosotros ahora. ¿Cuántos saben que Jesús está con nosotros? Y hay gente que no está. Hay gente que no puede disfrutar de esto. Hay gente que no puede ni creer. ¿Por qué? Porque está siguiendo o haciendo otra cosa en su vida, marcando su vida y marcando incluso la vida de todo su entorno, sin que Jesús esté. Y eso es muy triste y es lamentable. Es muy triste y es muy lamentable. Ahora, lo mismo pasó con Saulo. Saulo ha dicho, se encontró con aquel que había muerto, que había venido, había hecho milagros, había muerto y había resucitado. Y él no lo había conocido, pero ese día se le presenta a él. Y se escucha, ¿verdad? Y le escucha decir, le dice, yo soy, miren lo que dice acá, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Acá se le presenta a Jesús. Qué tremendo ha sido escuchar esa voz, ¿no? Escuchar la voz de Jesús, a quien tú persigues. De una cosa te da cosas contra aguijón. Él temblando, miren lo que dice, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, qué frase esa, ¿no? Esa es la respuesta que un verdadero convertido tiene que decirle al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos le dicen eso al Señor hoy, en esta mañana? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, cuando vos le haces una pregunta al Señor, ¿estás seguro que te va a responder? Ahora vos decís, ¿qué quieres que yo haga? Mirá que le estás preguntando a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si el Señor te dice algo fuerte, ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque a veces el Señor dice cosas fuertes y no estamos dispuestos a hacerlo. O vas a ser de los pasivos que no hacen nada. O capaz de los que ven que algo está pasando, o de los que realmente van a hacer cosas para el Señor que van a impactar no solamente tu vida, sino la vida de todos los que están a tu alrededor. O son de aquellos que están dispuestos a decir, bueno, esto lo vamos a hacer, esto lo voy a hacer para la gloria de Dios. No importa si los que están alrededor mío lo hacen o no lo van a hacer. Pero yo escuché la voz de Dios que me dijo, ¿qué quiere? Y yo le dije al Señor, perdón, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, prepárate porque Dios te va a decir, yo quiero que hagas esto y quiero que hagas aquello. Y van a venir cosas a tu vida que te van a decir, no lo hagas, no te levantes. A tu alrededor va a haber gente que te va a decir, no vayas allá. ¿Para qué perdes el tiempo? Yendo a las reuniones de los miércoles, yendo a las reuniones de los domingos. ¿Para qué vas a la iglesia? Te va a decir. Hasta tu propia conciencia te va a decir. Hasta vos mismo, tu propia alma te va a decir, no, quédate acá que hace frío. Quédate que ya es tarde. No, estás cansado. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué vas a ir a perder el tiempo? No estamos perdiendo el tiempo, estamos ganando. Estamos creciendo. Estamos buscando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Estamos queriendo ser útiles en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren ser? Yo pregunto, ¿cuántos quieren ser útiles en las manos de Dios realmente? ¿Cuántos quieren ser? Yo quiero ser útil en las manos de Dios. Yo quiero que Dios me use con poder. Ahora, de Jesús podían también haber dicho eso. Mirá, pobre fracasado. Murió en la cruz y todavía tenía 11 y uno le salió fallado. ¿No? Ahora, ¿Jesús fracasó? ¿Verdad que no? Como también decíamos el otro día, sí, un Judas lo traicionó, pero miren que se levantó después, en lugar de Judas. Eran 11, ¿no? Después ellos quisieron poner uno más, se equivocaron, porque se equivocaron, como todos hombres se equivocan, y echaron suertes y levantaron a uno. Pero eso no era el que Jesús quería levantar. El que quería levantar era este que Jesús mismo lo fue a buscar en persona. Y se le presentó, que fue Saulo de Tarso, que era una persona que estaba capacitada. Ahora, Jesús siempre busca a personas que están haciendo algo o queriendo hacer algo. ¿Te diste cuenta de eso? Si vos no querés hacer nada, ni por vos ni por nadie, difícil. Como decimos acá, que el chancho chifle. Difícil. Vos fijate que Jesús cuando fue a buscar gente, ¿a quién fue a buscar? A gente que trabajaba, a gente que hacía algo, ¿no? Los pescadores que estaban haciendo, estaban trabajando. ¿Qué estaba haciendo David cuando lo fue a buscar al Señor? Estaba con las ovejas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba también con las ovejas de su suegro, de Yetro. Estaba ahí trabajando. Siempre Dios busca a gente que esté trabajando, que esté dispuesta a hacer algo. No busca vagos. A atorrantes Dios no busca. Qué fuerte esta palabra. Pero Dios no busca vagos. Dios busca gente que quiera hacer algo, que quiera marcar la historia, que quiera hacer algo para el Señor.
Yo me enojo conmigo mismo cuando digo, antes entrenaba muchísimo. Cuando estaba en el mundo, mi esposa es testigo, yo pasaba horas haciendo ejercicio, llegaba a mi casa tarde, cansado, para poder llegar a hacer algo, a ser alguien. Y ahora para Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa para Dios? Nos metemos y trabajamos ¿verdad? Como burros muchas veces. Y llegamos agotados a casa y ya no tenemos ni fuerza ni siquiera para leer la Biblia ni para orar. Porque estamos tan cansados y gastando nuestra propia fuerza en nuestra vida en cosas vanas, en cosas que se van, en cosas que perecen. No estamos invirtiendo en lo que es eterno. La pregunta es, ¿estás invirtiendo en lo que perece, en lo que queda acá o en lo que sigue en el tiempo? ¿En qué estás invirtiendo? Aunque parezca de locos, como contaba el miércoles pasado. A mí una mujer vino de Estados Unidos a predicar acá a mi casa. Yo era chiquito, tenía 6 años y me habló de Jesús. Y esa mujer marcó mi corazón. Ella ni se imagina, ni sabe que yo soy pastor hoy. Pero si ella hubiera sabido, qué lindo, ¿no? Vos capaz que ella lo sabe porque ya está en la presencia del Señor. Pero lo que estás haciendo, ¿está marcando la vida de los demás? No sé si te pasa a vos, pero cuando le predicamos a alguien ante Cristo en algún lado, ¿no te pasa que después que predicaste y que te hablaste de Jesús, sentís algo tremendo dentro de tu corazón? Decís, wow, le hablé de Jesús. Capaz que no sé qué pasa en esa persona, pero vos ya dejaste puesto una semilla. No sé si te pasa a vos que sentís una sensación tremenda cada vez que hablas de Jesús. Si todavía no lo has sentido, porque todavía no has predicado, pero hacelo, por favor. Porque Jesús dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Id y predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué le dice acá? Primero que nada le dice levántate, ¿no? Dice levántate. Es número 1, le dice levántate en Hechos. Miren lo que dice. Levántate, entra en la ciudad. Ahora, segundo tenés que hacer, entrar donde Él te diga que tienes que entrar. Primero tenés que levantarte en el nombre de Jesús. Él te levanta, te dice levántate. Él es el que te levanta. No te levanta el hombre, el Señor te levanta para hacer un propósito tremendo. Propósito divino. ¿Te das cuenta? Simplemente de pensar eso yo me emociono. Porque sabemos que estamos cumpliendo con un propósito divino. Que no es un capricho de uno personal. No es un capricho de uno, sino que es la voluntad de Dios. ¿Cuánto decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida? ¿Decimos eso, sí o no? ¿Y cuántas veces Dios nos está hablando y parece como que no escuchamos? Ahora, tenés que levantarte. Cuando Dios te dice levántate, quiero que te levantes. ¿Qué significa eso? También que estamos nosotros postrados a veces en el piso, o a veces no queremos nada, o andamos con depresión. ¿Por qué nos pasa eso, sí o no? ¿Cuántas veces estamos que decimos, no quiero más, esto ya no, mi vida ya no tiene sentido? Pensar que yo era esto o hacía aquello, y ahora, ¿qué está pasando? ¿No pasa eso? Ahora, a veces tampoco entendemos el propósito de Dios. Miren que Saulo acá la pasó difícil, porque él, vemos después que queda ciego, pero primero se levanta, y segundo, entra donde Dios te dice que entres. Andá a hacer lo que Dios te dice, aunque sea un lugar que capaz que vos nunca te imaginaste, o decir, ¿por qué estoy acá? O Saulo iba con un propósito, y hoy está yendo a un lugar donde Jesús lo está mandando a ir. Yo te pregunto, ¿estás acá porque Dios te mandó? ¿O porque es un capricho tuyo? Si estás acá porque Dios te mandó, te trajo, gloria a Dios. Y si vamos a ir donde estamos ahora, que para la gloria de Dios vamos a crear un lugar en San Anastasio, en plena avenida, es porque Dios nos manda ahí. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios, ahí vamos a ver el respaldo de Dios. Porque estamos haciendo y cumpliendo lo que Dios nos mandó, aunque parezca de locos. Pero bendita locura, ¿no? Y tercero, se te dirá lo que debes hacer. Porque dice acá, se te dirá lo que debes hacer. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que se te dice de parte de Dios? Y ahí vemos el trato que empieza a tener Saulo de Tarso. Seguimos en el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó
de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Ahora vemos que, y el Señor le dijo: miren, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Tremendo, ¿no? Ahora, los que somos alumbrados por el Señor, los que escuchamos la voz de Dios, los que nos levantamos en el nombre de Jesús, los que vamos donde Dios quiere que vaya, los que quedamos ciegos para el mundo, pero viendo, ¿verdad?, en el Espíritu, los que estamos en un lugar ahí, empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Porque dice que ¿qué pasó con Saulo? Se puso a orar. Cada vez que nos ponemos a orar, bueno, acá también se puso a ayunar, a buscar de Dios, empiezan a suceder cosas sobrenaturales en nuestra vida. ¿Vos querés ver cosas en tu casa, en tu familia, cosas sobrenaturales? Bueno, empezá a ver en el mundo espiritual. Quizás en lo físico vas a quedar ciego, porque cuando Jesús te alumbra, ya hay cosas que no vas a ver. Ahora, lo bueno es cuando empezamos a ayunar, ¿qué pasa? Él vio en visión a Ananías, un hombre que venía y le ponía las manos, ni lo conocía a Ananías. Pero también Dios llama a Ananías, le habla a Ananías, y Ananías, miren lo que pasa, ¿no?, en el versículo 13. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo al que invoca tu nombre. Y miren lo que le dice el Señor, qué lindo, ¿no? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole sobre él las manos le dijo: hermano Saulo. Acá ya lo llama hermano, ¿no? Qué lindo. Hermano Saulo, el Señor Jesús se te presentó en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida, miren lo que pasó, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Este Saulo llegó a ser nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Ahora vemos que pasa eso, ¿no? Ananías va y dice: instrumento escogido me es este para llevar mi mensaje. ¿Sabés que vos y yo somos instrumentos escogidos de parte de Dios para llevar el mensaje del Señor? ¿Vos creés que podés ser usado como este Pablo? ¿Creés que Dios puede usarte? ¿Tenés fe? Ahora, ¿vos creés que sos vos o es Cristo en vos? Cuando Saulo se movía por su cuenta, él iba a ser un desastre. Ya estaba haciendo un desastre, pero incluso él estuvo cuando murió el primer mártir, ¿se acuerdan? Esteban, que lo apedrearon, él estaba ahí, y tiraron sus ropas muertas al lado de Esteban ahí. Él estaba contento haciendo lo que estaba haciendo. Era una persona muy mala. Como quizás muchos de los que estamos acá éramos personas muy malas y hacíamos lo incorrecto delante de Dios. Pero cuando Dios alumbra nuestra vida es cambiada, es transformada, y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios para cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, y sobre todo cumplir y hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, Saulo llegó a ser el apóstol Pablo, el mayor autor del Nuevo Testamento. ¿Viste la Biblia que vos tenés en tus manos? ¿Viste el Nuevo Testamento? La mayor parte de la Biblia está escrita
por este bendito hombre que tuvo un encuentro con el Señor. Díganme si Saulo no fue cambiado realmente. Díganme si Saulo, que fue convertido a Pablo, no fue un hombre que realmente trastornó y su historia cuenta. Ahora, él también se paraba delante de los reyes, como leíamos acá, eso que está ahí, que Jesús dijo, se cumplió. Él le predicó a los gentiles, incluso fue llamado el apóstol de los gentiles. Él le predicó a los reyes y le predicó también a los judíos. Que los judíos lo querían matar, y muchas veces le dieron cada paliza que lo dejaron como muerto. Los judíos, los religiosos. Ahora él le predicó a todo como se cumplió acá, y él no paró nunca de predicar. Yo estudié, tuve el privilegio de poder estudiar todo Hechos de los Apóstoles en el seminario bíblico. Hermanos queridos, es tremendo lo que este hombre hizo y todo lo que pasó por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿estás dispuesto a hacer lo que Jesús te diga? Ahora, él predicó el mayor número, como leíamos, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Fue el mayor evangelista. Se atrevió a subirse a barcos pequeños en aquel entonces y viajar, incluso fue náufrago. Y estuvo por islas predicando, fue mordido por serpientes. Tremendo lo que pasó a este hombre. Y fue llevado a la cárcel, pero él donde estaba le predicaba a todo el mundo. Hasta en la cárcel le predicaba a todo el mundo. ¿Saben que a Pablo, cuando estaba encarcelado, le cambiaban los soldados que lo cuidaban, los cambiaban a cada rato? Estaban una hora y él les predicaba a los que estaban ahí. O sea, él decía, qué bueno, vino un libro nuevo. Venía y le predicaba, y estaba siempre gozoso y alegre en la cárcel. En un momento me acuerdo que le dieron una paliza a él y a Ananías, y lo metieron en la cárcel y se pusieron a cantar himnos, y los muros empezaron a temblar, se rompieron todas las cadenas, y ahí fue donde él le dijo a un soldado, que le dijo, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Él predicaba siempre, en todo tiempo. Ahora, Pablo usó su estudio, su fuerza, su autoridad, empresa, toda su vida, para que todos supiesen y conociesen quién era Jesús. Ahí. No puedes cambiar tu historia, la historia de tu pasado, pero puedes usarla. Para ir cerrando esto. Tu pasado no lo puedes cambiar, pero puedes usarlo. Vos puedes decir, yo antes era esto, lo que hizo Pablo después. Yo antes era perseguidor, pero él siempre contaba, vino una luz y me alumbró, y ahí empezó a cambiar mi vida, tuve un encuentro con Jesús. Y contar toda la basura que eras, todo lo malo que eras, y cómo pensabas, cómo hacías las cosas, podés contarlo. Pero no para decir, ay, cómo pasé, cómo padecí, pobrecito de mí, sino para darle la gloria a Dios. No podés cambiar tu pasado, por supuesto que no podés cambiar, pero sí usarlo para la gloria de Dios. Lo segundo, ¿tenés que cambiar, Vivi? Deja que Jesús escriba tu historia. ¿Vieron que había una hojita en blanco ahí que puse al principio? Bueno, deja que Jesús escriba tu historia. Lo tercero, ¿tenés que cambiar, Vivi? Gracias. Lo tercero es cómo puede, y acá ponen lo que vos quieras, es cómo puede hablar de Jesús. ¿Cómo puede hablar tu trabajo? ¿Cómo puede hablar tu matrimonio? ¿Cómo puede hablar? Bueno, poner lo que quieras ahí. ¿Cómo puede hablar de Jesús? Lo que sea de tu vida, de tu historia. Eso es lo básico de cada uno de nosotros que estamos acá. No podés cambiar el pasado, pero sí podés dar testimonio de lo que eras. Lo bueno es que Jesús pueda cambiar tu vida, escriba tu nueva vida. Y por último, 4, si algún día se cuenta tu historia, la historia de tu vida, ¿qué historia estarán contando? ¿Qué van a decir de vos cuando ya no estés acá en la tierra? ¿Qué van a decir de vos? Yo a veces cuando hablo de mi familia o de mi papá que ya no está, o hablo de mi mamá que ya no está, o hablo de mi hermano que ya no está, o hablo de familiares que ya no están, vos contás historia, ¿no?, de ellos, ¿sí o no? Y hay cosas que son muy lindas y hay cosas que no son buenas. Ahora la pregunta es, ¿qué van a contar de vos? ¿Qué van a decir de vos?
cuando ya no estés? ¿Qué historia se puede contar? Porque vos podés contar, incluso cuando contás a veces, por lo general contás lo bueno, ¿no? Lo malo no lo contás. Pero hay una historia que siempre está hablando, tu vida siempre está hablando, nuestra vida siempre está hablando. Y yo creo en el nombre de Jesús, creo en el nombre de Jesús que esta iglesia, Palabra de Vida, y cada uno de los que estamos acá, vamos a marcar una historia y se va a hablar de esta iglesia, se va a hablar de los integrantes. Nosotros somos iglesia, no un nombre, sino que se va a decir, esta persona era así y ahora es así. Incluso, bueno, la mamá de Gustavo, yo la conozco de lo que era antes y lo que es ahora. Su vida, su historia cuenta. Sabemos que es una persona que es convertida. Ahora, tremendo, ¿no? Que podamos hablar con nuestra espalda. Tus hijos, ¿qué van a decir de vos? Tus hijos, ¿qué dicen de vos? ¿Qué historia estás contando? Tus amigos, ¿qué dicen de vos? Tus familiares, ¿qué dicen de vos? ¿Das un buen testimonio de Jesucristo? ¿Damos un ejemplo de Jesucristo? ¿Somos como Saulo de Tarso? Personas que pueden ser de influencia. Capaz que estábamos equivocados, pero qué bueno que cuando nos encontramos con Jesús, nos encontramos con la verdad y nuestra vida cambia. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra.